Sabes que yo quedo admirado, tremendamente admirado, en aquellas personas que tienen la facilidad de poder hablar rápidamente un idioma. Aquellos que hablan más de 2 o 3 idiomas saben el esfuerzo que uno tiene y debe, el empeño que debe colocar para poder comunicarse. A veces tenemos que aprender un nuevo idioma por emergencia, pero solamente hasta ahí llega, ¿verdad? En otros casos, aprender idiomas pues es un don natural. Hace algún tiempo yo vi como una niña de apenas 7, 8 años de edad podía comunicarse por lo menos en 5 idiomas. ¡Qué tremendo! Y podía comunicarse bien, podía hablar. Entonces uno se queda mirando y dice, pero ¿cómo es esto posible? ¿Sabes qué cosa se llama eso? Talento, capacidad, habilidad, o como mejor lo podamos llamar, eso se llama don. ¿Qué cosa es un don? Don es un regalo que Dios nos da en el momento de nuestro nacimiento. Bueno, venimos a este mundo con talentos, pero esos talentos se pueden convertir en dones, que son regalos de Dios. Y un don es cuando exclusivamente se dedica pues para la predicación del Evangelio, para que las personas puedan conocer de Cristo. Pero todos tenemos diversas habilidades y dentro de esas habilidades, que son regalos de Dios, pues está el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? Es la capacidad, es la habilidad que el ser humano tiene para poder comunicarse, ojo con la palabra que estoy usando, comunicarse con otras personas en su propia lengua, la lengua de que la otra persona entiende. Entonces, el don de lenguas es el don de idiomas para poder captar, para poder aprender, para poder comunicar un mensaje hacia la otra persona. Es decir, tener el don de lenguas es romper todas las fronteras, romper todas las barreras y poder llevar un mensaje entendible para que la otra persona pueda comprender aquello que yo quiero decir. Y hoy queremos hablar sobre justamente ese don que da el Espíritu Santo. Ese don que da el Espíritu Santo se llama don de lenguas. Lamentablemente, algunos confunden el don de lenguas solamente con balbuceos o palabras extrañas que nadie conoce. Mas hoy queremos profundizar en la Biblia de qué se trata ese don extraordinario que el Espíritu Santo da. Hace algún tiempo yo recibí una carta de una persona muy sincera, al cual yo admiro mucho, conozco muy de cerca la devoción que tiene para con Dios. Cuando yo recibí aquel mensaje quedé muy triste. Ella frecuentaba o iba a una iglesia donde le habían dicho que para tener el Espíritu Santo, pues habría que hablar en lenguas. Y ella escribía muy preocupada. Yo creo que el Espíritu Santo no quiere entrar en mi vida. Porque ella decía, yo he clamado, yo he llorado, yo he pedido, pero yo no siento que el Espíritu Santo llegue a mi vida. A pesar de que he clamado, a pesar de que le he pedido. Yo le digo, ¿pero por qué? Es que en mi iglesia me han enseñado que cuando el Espíritu Santo llega a la vida es como si algo te posee. Yo nunca he tenido esa experiencia. ¿Y por qué? Porque las personas que dicen que tienen el Espíritu Santo son las personas que cuando reciben el Espíritu, algunas se caen, otras hablan en lenguas, y yo por más que me esfuerzo, yo no puedo. ¿Sabes que hay tanta gente sincera, que busca ser llena del Espíritu Santo, busca tener el Espíritu Santo? Y hay tantos líderes y predicadores, infelizmente, que han tratado de reducir, de minimizar la obra del Espíritu Santo solamente a manifestaciones. Si tú acompañas el programa Libertad Sin Límites, ya en el programa anterior hablamos sobre la obra del Espíritu Santo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo? El libro de Ezequiel capítulo 36 dice que el Espíritu Santo cambia nuestro corazón. El Espíritu Santo cambia nuestra mente. El Espíritu Santo cambia nuestras actitudes. El Espíritu Santo nos da un corazón sensible. El Espíritu Santo hace que podamos obedecer la ley de Dios. O sea, la obra del Espíritu Santo no son manifestaciones de un culto. La obra del Espíritu Santo son cambios reales en la vida. La obra del Espíritu Santo, Jesús en Juan capítulo 16 lo mostró como aquel que convence de pecado, que trabaja de afuera hacia adentro para convencer, y cuando ha convencido de pecado, trabaja de adentro hacia afuera para transformar.
Entonces el Espíritu Santo convence, el Espíritu Santo transforma. Pero también Juan 16:13 dice que el Espíritu Santo te guía a la verdad. ¿Dónde está el Espíritu Santo? ¿Dónde está la verdad? ¿Y qué es la verdad? Según el libro de Juan 17:17, la verdad es la palabra de Dios. Según Juan 14:6, la verdad es Cristo. Según Salmo 119:162, la verdad es la ley de Dios. Entonces, ¿dónde está el Espíritu Santo? Donde se abre la Biblia. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde te enseña una relación con Cristo. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Donde se enseña la ley de Dios, porque la ley de Dios es el fruto, es la obediencia dada por amor. No es un conjunto de obras para salvarnos, porque todos somos salvos por la gracia de Cristo y la fe que ejercemos en Él. Pero la fe te lleva a dar fruto y el fruto es la obediencia. Ahora, fíjate una cosa. Hay muchas personas que confunden don del Espíritu Santo y fruto del Espíritu Santo. Y hoy quiero que juntos podamos entender cuál es la diferencia. ¿Por qué razón? Porque algunas personas solamente piensan que la evidencia de tener el Espíritu es tener un don, porque todavía no han entendido la diferencia que existe entre don y fruto. Y hoy vamos a comprender lo que dice la Biblia, no lo que yo pienso, no lo que la iglesia piensa, sino lo que dice la Biblia sobre qué cosa es tener un don y qué cosa es tener el fruto. Entonces, la evidencia no es tener un don, la evidencia es tener el fruto, porque dones son una cosa y el fruto del Espíritu es otra cosa. Vamos a 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11. Mira, qué interesante. Para entender mejor esto, podemos leer allí un poquito antes, desde el versículo 9. Dice así: a otro fe por el mismo Espíritu, a otro don de sanidad por el mismo Espíritu, a otro hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritu, a otro diversidad o diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. ¿Tú estás entendiendo ese texto? No dice que todos van a tener el mismo don. A uno le da una cosa, a otro le da otra cosa. Uno puede hablar en lenguas, el otro puede interpretar, el otro sabe profecía, el otro puede enseñar. O sea, cada uno tiene un don diferente. ¿Comprendes esto? Cada uno tiene una habilidad diferente, un don diferente. Y me encanta que el versículo 11 diga así: todas estas cosas lo hace el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular, no lo reparte en masa. Entonces, hablar en lenguas es un don, porque aquí está, diversos géneros de lenguas es un don. Y el don no lo pueden tener todos. Yo no puedo decir porque hablo en lenguas, tengo el Espíritu. ¿Por qué razón? Porque no a todos pueden tener el mismo don. El Espíritu Santo reparte a cada uno como Él quiere. ¿Quieres más luz sobre eso? Mira lo que dice el versículo 30 del mismo capítulo, 1 Corintios. Dice así: ¿tienen todos dones de sanidad? ¿Acaso hablan todos lenguas? ¿Acaso interpretan todos? No. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo da a cada uno conforme Él quiere. ¿Entendiste esto? Entonces, cuando se habla acerca de dones, ¿quién da los dones? El Espíritu. Y 1 Corintios 12, versículo 11, versículo 13 y versículo 30, hemos leído que el Espíritu Santo da diversos dones, pero lo da como Él quiere, a quien Él quiere. ¿Correcto? Ahora, ¿para qué da dones el Espíritu Santo? Simple. El Espíritu Santo otorga dones para dos cosas: para edificar a la iglesia y para cumplir la misión. O sea, el Espíritu Santo no te da un don para presumir tu espiritualidad. El Espíritu Santo no te da un don para decir estoy lleno. No, porque estar lleno del Espíritu Santo se va a identificar en tus acciones, en tu vida, no en un culto. ¿Comprendes? Entonces,
Ahí viene la pregunta. ¿Qué significa estar llenos del Espíritu Santo? ¿Qué cosa es lo que significa? El apóstol Pablo ya tiene una respuesta. Romanos capítulo 8. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, el versículo 9. ¿Está bien? Tú dices, quiero ser lleno del Espíritu. Anota, registra, subraya. Romanos 8, 9. Dice así. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y aquí viene la respuesta. Dice así. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ah, qué lindo. ¿Qué cosa dice Pablo? ¿Cuál es la evidencia de que yo tengo el Espíritu? No es tener un don, porque dones da como él quiere. ¿Qué cosa es vivir? Tener el Espíritu significa estilo de vida. Cómo hablo, cómo me conduzco, cómo trato. Yo no puedo decir estoy lleno del Espíritu Santo porque un culto tengo una manifestación, más el día lunes, el día martes, estoy allí pegando a la esposa, maltratando a los vecinos, lastimando a los demás. ¿Qué lleno del Espíritu Santo es eso? Estafando, en corrupción, envuelto en cosas oscuras. No, Pablo dice así. Aquel que está lleno del Espíritu Santo, aquel que tiene el Espíritu Santo, tiene un estilo de vida diferente. ¿Por qué? Porque no vive según la carne. ¿Qué significa vivir según la carne? Seguir tus propios deseos, seguir tus propios impulsos. Actúas por impulso. Entonces tú eres guiado por tus deseos. Estás guiado por la carne. Pero aquel que es guiado por el Espíritu es guiado por principios. Se controla, es paciente, es bondadoso, es amable. ¿Comprendes? Por eso es que Gálatas, capítulo 5, versículo 22 y versículo 23, coloca cuál es el fruto del Espíritu. Una cosa es tener don, otra cosa es tener fruto. Y allí comienza Gálatas 5, 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Por qué dice que no hay ley? Porque el Espíritu ya colocó la ley en tu vida. Tú eres un obediente natural, porque la ley se resume en amor. ¿Y cómo yo demuestro que amo a Dios? Ahí está Éxodo capítulo 20, los 4 primeros mandamientos, amor a Dios, los 6 últimos mandamientos, amor al prójimo. Ahora, mi vida es la evidencia que tengo el Espíritu Santo. ¿Entiendes? Entonces, ¿cuál es la evidencia? El Espíritu Santo se muestra en la vida de la persona. La evidencia que tengo el Espíritu no es tener un don. La evidencia es tener el fruto. ¿Comprendes? Y el fruto es amor. Ahora, ahí viene la otra pregunta. ¿Cómo yo recibo el Espíritu Santo? Porque yo ya vi muchos cultos donde dice, recibe el Espíritu Santo. Aparece ahí una persona diciendo, yo te doy el Espíritu Santo, recibe. ¿Es así como se recibe el Espíritu Santo? Mira lo que dice el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 38. Hechos, capítulo 2, versículo 38, dice así. Presta atención, esto es lo que dice la Biblia. ¿Está bien? La Biblia dice así. Y si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, cree lo que ella dice, no lo que alguien diga, lo que la Biblia dice. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Está claro ese texto? Entonces, ¿qué necesito? ¿En qué momento yo recibo el Espíritu Santo? En el momento de mi arrepentimiento. O sea, el Espíritu Santo no es algo que un líder me da, que un pastor me da. El Espíritu Santo es algo que Dios me da. ¿En qué momento? Arrepentíos y bautíceos. Cuando una persona es bautizada, demuestra públicamente que quiere vivir bajo los principios divinos y vive bajo el Espíritu Santo que le va a conducir, le va a guiar. Entonces, arrepentimiento y bautismo para que sean perdonados otros pecados y reciban el don del Espíritu Santo.
Ah, pastor, entonces en mí ya provocó el Espíritu Santo arrepentimiento, porque ya me hizo ver mi realidad, ya busqué a Cristo, ya soy bautizado. ¿Eso significa que ya no puedo recibir el Espíritu Santo? No, el Espíritu Santo es una búsqueda diaria. ¿Mas de qué manera? ¿Cómo puedo recibir? Muy bien, vamos a otro texto. Lucas capítulo 11. Mira, Lucas capítulo 11, versículo 13. Lucas capítulo 11, versículo 13. Dice así: pero si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, buenos regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que lo pidan? O sea, para poder ser lleno del Espíritu Santo hay que pedir. ¿Pero a quién voy a pedir? A Dios. Yo no voy a pedir que alguien me dé el Espíritu, porque es Dios quien me dé el Espíritu. Y dice así: cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a aquellos que le piden. ¿Y cómo pido? A través de la oración. Sí, el Espíritu Santo está en la persona que ora, en la persona que pide, en la persona que abre la Biblia, en la persona que tiene comunión con Dios. Es allí donde está el Espíritu Santo. Muy bien. Estás aprendiendo conmigo, ¿verdad? Dice así, Pedro dice, arrepentimiento y bautismo para que recibas el Espíritu Santo. Número 2, hay que pedir el Espíritu Santo. ¿Correcto? Pero hay una tercera. Mira lo que dice Hechos capítulo 5, versículo 32. Abre tu Biblia. Hechos capítulo 5, versículo 32. Hechos 5, 32 dice así: y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Entendiste este texto? No es simplemente aquel que va a un culto, es aquel que le obedece. Entonces, arrepentimiento, bautismo, oración o una vida de comunión, ¿y qué más? Obediencia. Si es que yo estoy arrepentido, soy bautizado, pido que el Espíritu Santo llegue a mi vida y yo soy obediente, ¿qué cosa voy a tener? El Espíritu Santo. De esto se trata recibir el Espíritu Santo. Yo no recibo el Espíritu Santo cuando un pastor saca allí la camisa, saca el saco y dice, toma el Espíritu, soplo y toma el Espíritu. No, el Espíritu Santo lo recibo cuando obedezco, cuando estoy arrepentido, cuando soy bautizado, cuando pido a Dios en oración. ¿Estás entendiendo? Es así como se recibe el Espíritu Santo. Si te han enseñado de otra manera, tú tienes que volver a la Biblia, porque es la Biblia quien tiene la verdad. Ella es la verdad. Muy bien, pero hay algunos que confunden el don del Espíritu Santo como una evidencia de que todos deben tener si hablan lenguas. ¿Y por qué? Basados en Hechos capítulo 2. Porque ahí viene la pregunta. Entonces, pastor, ¿por qué cuando los discípulos recibieron el Espíritu Santo hablaron en lenguas? Entonces ahí, esa es la pregunta común, ¿no? ¿Por qué los discípulos hablaron en lenguas cuando recibieron el Espíritu Santo? ¿Por qué? Déjame contarte algo muy especial. Vamos a analizar ese asunto. Hechos capítulo 2, versículo 4. Mira lo que dice. ¿Estás con tu Biblia? Hechos 2, 4. Dice así: cuando estaban juntos y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Recuerdas que Jesús fue quien prometió el Espíritu Santo? Está en Hechos 1:4. Ahora vamos a Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, presta atención a la coma, según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien. La palabra lenguas en el idioma original, recuerda que nuestra Biblia es una traducción de los idiomas originales, es glosa. ¿Y qué significa?
idiomas. Aquí no dice que hablaban lenguas extrañas. Aquí dice que hablaban otras lenguas. ¿Entiende la diferencia? ¿Y qué significa hablar otras lenguas? ¿Significa hablar cosas que nadie entiende? Mira lo que dice el versículo 6. Dice así: hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos. Pero alguien puede decir que están confundidos porque no lo entienden, y eso no dice el texto. El texto dice así: estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Qué claro es el texto, ¿verdad? La gente estaba confundida. ¿Cómo Pedro, siendo un pescador, habla mi lengua? Ellos estaban confusos. ¿Por qué? Si él nunca habló otro idioma. ¿Estás entendiendo que aquí el don de lenguas es hablar otro idioma? No es hablar algo que nadie entendía, es algo que la gente entendía. Incluso ellos se confundieron y dijeron: ¿cómo es que habla nuestra lengua? ¿Qué significa hablar otras lenguas entonces? Otro idioma. Mira lo que dice el versículo 7 hasta el versículo 9. Estaban atónitos y maravillados diciendo: ¿no son galileos estos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua que hemos nacido? En nuestra lengua. ¿Quiénes estaban allí? Partos, medos, elamitas, los que habitaban en Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y todas las regiones del África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. Otra vez el énfasis: les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Tú entiendes qué es el don de lenguas? Yo ni siquiera necesito explicar ese texto. No está diciendo que ellos hablaron lenguas extrañas. Está diciendo que hablaron las lenguas de la gente. Entonces, lengua significa idiomas. ¿Y por qué el Espíritu Santo dio ese don en el Pentecostés? Porque había necesidad. Ahí había gente de más de 14 países. Si tú lees el versículo 9, versículo 10, ahí están 14 países diferentes. Ellos recibieron el mensaje en su propia lengua. Entonces el Espíritu Santo, cuando descendió para que los discípulos puedan predicar. ¿Y cómo iba a entender esa gente si hablaba en otros idiomas? Les dio el don de lenguas. ¿Qué es el don de lenguas? De idiomas, para comunicar el Evangelio. Por eso es que los otros se quedaron confundidos. Y dijeron: ¿cómo? Estos son galileos, estos son pescadores. ¿Cómo es que van a hablar nuestro propio idioma? Entonces, la finalidad de que el Espíritu Santo dio el don de lenguas, o sea, de hablar otros idiomas, fue para evangelizar. Fue dado para predicar el Evangelio. Fue dado para comunicar. Por eso es que el versículo 6, allí dice que cada uno le oía hablar en su propia lengua. Por eso es que el versículo 8 recalca: nosotros lo hemos oído hablar en nuestra lengua que hemos nacido. Y el versículo 11: hemos oído hablar las maravillas de Dios en nuestra lengua, o sea, en nuestro idioma. Eso era el propósito por el cual el Espíritu Santo, cuando descendió, hizo que los discípulos hablasen en lenguas. No fue un éxtasis emocional. No fue un momento descontrolado. Es más, el mensaje fue comprendido. ¿Por qué? Cuando vas a Hechos capítulo 2, versículo 41, dice que los que recibieron la palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. O sea, ¿por qué 3,000 personas aceptaron a Jesucristo? Porque ellos entendieron el mensaje en su propia lengua. Por eso es que el Espíritu Santo les dio el don de lenguas. Ahora entiendes por qué hay muchos que, tomando Hechos capítulo 2, dice: ahora toda la iglesia tiene que hablar en lenguas. ¿Cuál es el propósito? El propósito aquí era para predicar a los no conversos. Pero no era hablar lengua extraña que nadie entiende. Era hablar la lengua, el idioma que ellos comprendían. Ahora fíjate, vamos a 1 Corintios capítulo 14.
Hay muchos que toman el libro de 1 Corintios capítulo 14 y comienzan a hacer decir a Pablo lo que no decía. En Corinto había ya un problema que probablemente hoy en nuestros días se puede ver de manera más visible. Corinto ya intentaba hablar sus propias lenguas y ellos decían, es la manera como nos comunicamos con Dios. ¿Por qué? Porque la evidencia hubo en el Pentecostés y en el Pentecostés vieron de que la gente se asombró por eso. Entonces todos buscaban tener el don de lenguas, de hablar otro idioma. ¿Correcto? Ahora Pablo escribe para ellos. Mira lo que dice el versículo 33. 1 Corintios capítulo 14, versículo 33. Dice así, Dios no es Dios de confusión. ¿Qué cosa está atacando Pablo? Los cultos eran cultos de confusión. Y ahí dice, Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y el versículo 40 recalca, hágase todo de manera decente y con orden. Porque ya habían algunas cosas extrañas en la iglesia. Ahora, ¿qué cosa no es el don de lenguas? Deja de mostrarte con la Biblia, porque esto no tiene nada que ver conmigo. Lo que yo te pueda decir poco puede importar. Pero lo que dice la Biblia es autoridad. ¿Está bien? ¿Qué cosa dice la Biblia? ¿Qué cosa no es un don de lenguas? Don de lenguas no es un griterío, no es un desorden. Deja de mostrarte lo que dice el libro de Efesios capítulo 4, versículo 30 y versículo 31. Mira, Efesios capítulo 4, versículo 30 y versículo 31. Dice así, no contristéis al Espíritu Santo con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería. O sea, donde esté el Espíritu Santo, no hay ni amargura, ni enojo, ni gritería. Entonces, un lugar de confusión, dice que, Pablo dice, no está Dios allí. Aquí vamos al otro texto de Efesios, cuando Pablo escribe Efesios, dice, un lugar de gritería, estás entristeciendo el Espíritu Santo. ¿Correcto? Otra cosa más. Es que cuando recibo el Espíritu Santo me tira al suelo. Yo he visto, infelizmente, muchas personas que dicen, tengo el Espíritu Santo, comienzan a temblar y se van al suelo. Fíjate lo peligroso que es eso. Vamos a Marcos capítulo 9. Marcos capítulo 9, versículo 18. Marcos 9, 18. Allí el texto bíblico dice así. Donde quiera que lo toma, le sacude. Préstame atención a estas expresiones. Donde quiera que le toma, le sacude, le echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. ¿Sabes de qué está hablando aquí? No está hablando del Espíritu Santo. Está hablando de un muchacho que estaba endemoniado. Que el Padre lo lleva a Jesús y dice, por favor, pedí a tus discípulos que lo hagan, mas no han podido. Ayúdame. Mira, el Espíritu jamás te va a tirar al suelo. El Espíritu te va a levantar. El Espíritu Santo te da dominio propio. Eso dice Gálatas 5, 22 y 23. El Espíritu Santo no te está echando. El Espíritu Santo te está levantando. Ahora, otro asunto interesante que tú debes entender. El don de lenguas fue dado para la iglesia apostólica porque había una necesidad de predicar a 14 países diferentes, 14 lenguas diferentes. Hay personas que dicen, si yo no hablo lenguas, yo no tengo el Espíritu. ¿De dónde sacaron esa idea? Déjame cuestionar esa idea con las siguientes preguntas. ¿Jesús habló en lenguas? ¿Sí o no? No habló en lenguas. Ahora te pregunto, ¿él era guiado por el Espíritu? ¿Sí o no? Sí, pero no habló en lenguas. Te pregunto, ¿Esteban habló en lenguas? No. Y Esteban dice, el libro de Hechos, que estaba lleno del Espíritu. Pregunto, ¿Juan el Bautista hablaba lenguas? No. ¿Por qué? Porque no había necesidad.
Y él no hablaba lenguas y Juan el Bautista era lleno del Espíritu. ¿Entiendes? O sea, hablar en lenguas no significa tener el Espíritu. La evidencia no es un don, la evidencia es el fruto. Y el fruto del Espíritu, aquel que debe ser evidente en todo lo que tiene el Espíritu Santo, es amor, como dice Gálatas 5, 22 y 23. Alguien me dijo así, pastor, es que 1 Corintios también dice que nosotros podemos hablar lenguas angelicales. Y sabes que yo me sonreí porque lenguas angelicales en la Biblia no significa una lengua que nadie entiende. Te hago una pregunta. Cuando los ángeles fueron a hablar con Lot, ¿qué idioma hablaron? El idioma que Lot hablaba. Cuando los ángeles fueron a hablar con Abraham, ¿qué lengua hablaron? El lenguaje que Abraham entendía, porque hubo una interacción. ¿Me entiendes? O sea, lenguas angelicales es hablar el lenguaje entendible. Sin embargo, hay algunos que dicen, yo hablo en lenguas, pero hoy se ha descubierto científicamente que cuando uno habla una lengua que ni siquiera él entiende, no se activan las áreas cerebrales del lenguaje. Y como no se activan, entonces no hay manera de comunicarse con nadie. No te comunicas ni con Dios ni con nadie. ¿Por qué? Porque en tu cerebro, que es el lugar por donde Dios se comunica, no está activo el área lingüística. Por eso que yo encontré incluso en internet técnicas para hablar en lenguas. Eso no es un don del Espíritu. ¿Cómo que técnica para aprender a hablar en lenguas? Cuando tú lees cómo el apóstol Pablo habló sobre este asunto en 1 Corintios, el capítulo 14, tú vas a encontrar algunas expresiones interesantes. Por ejemplo, el versículo 18 dice, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. ¿Por qué? Porque Pablo era un políglota. El versículo 19 dice, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras en mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en una lengua que nadie conoce. ¿De qué me sirve? Versículo 23 dice así, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entra un incrédulo, ¿no les dirá que ustedes están locos? Qué interesante, ¿no? Ahora, mira lo que dice 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Pero si alguno habla lengua extraña, sea esto dada por 2 o más, y por turno. No es que todos hablan al mismo tiempo, y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle. Si quiere hablar en lenguas, pues hable para sí, para Dios. Quiere hablar a Dios en inglés, en alemán, habla para Dios. No tiene necesidad de hablar en alemán en un mundo donde todos hablan español. Habla para Dios. Y si cada uno va a hablar en una lengua desconocida para el público, hable de forma sucesiva, organizada y que alguien interprete. Porque si no interpreta, ¿para qué? ¿Para qué? No tiene sentido. Te das cuenta que aquí dice Pablo que debe haber un traductor. Y si no hay traductor, entonces ¿para qué? No tiene sentido. O sea, el hablar en lenguas tiene que ser un idioma entendido. Eso dice Hechos capítulo 2, versículo 9 hasta el versículo 12. Hablar en lenguas significa que debe cumplir el papel de edificar a la iglesia. Ah, pastor, pero Marcos 16, 17 dice que estas señales seguirán a los que creen en mí. Y ahí toman el texto, dice, en mí echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué significa nuevas lenguas? ¿Sabes que para nuevos en el griego hay 2 palabras? Neos significa nuevo que no existía antes. Y hay otra palabra, kainos, que significa nuevo para aquel que lo practica, pero que ya existía. ¿Sabes qué palabra está diciendo aquí? Nuevas lenguas, kainos, que significa nuevo para el que lo habla, pero era un idioma ya conocido. ¿Entiendes? ¿Tú sabes cómo comenzó todo ese alboroto y el don de lenguas que hoy se ve en muchos cultos? Su origen da al siglo XX. A la verdad, su origen es a inicios del siglo XX. Allí en la calle de la ciudad de Los Ángeles llamada Azusa, apareció un hombre llamado William Seymour. Tú puedes esto buscar en internet. Apareció con un reavivamiento espiritual. Y los creyentes afirmaban que eran movidos por el Espíritu Santo, por eso que hablaban lenguas que nadie conocía y comenzaron curaciones y milagros. Pero ¿sabes qué cosa dice Mateo 7, 21 al 23?
no todo el que me dice Señor, Señor entra al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, en tu nombre echamos fuera demonios. Ni siquiera todo aquel que echa fuera demonios quiere decir que está con Dios. En tu nombre hicimos milagros y yo les diré, no los conozco. Qué triste. O sea, ¿cuál es la evidencia que el Espíritu Santo está en una iglesia? No son curaciones, no son milagros, porque ni todo milagro viene de Dios. Es hacer la voluntad de Dios, porque muchos en el nombre de Dios pueden echar fuera demonios, en el nombre de Dios pueden hacer cosas, pero Jesús les dirá, no os conozco. Sabes que yo me quedo muy triste cuando veo tantas personas que van a una iglesia para buscar la palabra, pero no encuentran palabra. Ahí aparece un líder diciendo, yo soplo y les reciban el Espíritu Santo, como si el Espíritu Santo fuese un producto que alguien tiene y que yo puedo dar. Es Dios quien da. Y es Dios quien da a quien lo busca. Querido pastor, querido líder, si me estás escuchando ahora, tú no estás para dar el Espíritu, tú estás para mostrar a la persona cómo tener comunión con el Espíritu. Porque la persona recibe el Espíritu no cuando tú tiras tu terno, no cuando tú soplas. La persona recibe el Espíritu cuando obedece, cuando tiene contacto con la palabra de Dios, cuando es convencida del pecado. Entonces, ser bautizado por el Espíritu Santo es cuando abro la Biblia, cuando oro, no cuando el pastor me dice recibe el Espíritu Santo, sino cuando busco la presencia de Dios. ¿Ahora entiendes cuán importante es conocer la obra del Espíritu Santo? Y hoy quiero invitarte para que allí donde tú estás, en casa, puedas decirle al Espíritu Santo, levanta mi vida, restáurame, transfórmame, ayúdame. Y el Espíritu Santo comenzará a colocar en tu vida el fruto del Espíritu, que es el amor, amor a Dios y amor a tus semejantes. Si hoy te colocas en la presencia de Dios, el Espíritu hará un trabajo silencioso y extraordinario en tu vida. Recuerda, don es una cosa, fruto es otra cosa. Don tiene que ver con hacer, fruto tiene que ver con ser. Y el Espíritu Santo quiere transformar tu ser. Mi esposa va a cantar en este momento. Mientras ella canta una linda música sobre el Espíritu Santo, ahí donde estás, cierra tus ojos y dile, Señor, quiero que tu Espíritu haga un trabajo en mi vida, pueda transformarme y colocar en mi corazón el fruto del amor. Espíritu Santo, ven Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder, ven Espíritu Santo. Santo Espíritu, ven, toca nuestros corazones, transfórmanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir
transfórmanos con tu poder. Quiero descubrir la verdad y no vivir más en la oscuridad. Quiero descubrir la verdad, ser luz que nunca deja de brillar. Quiero descubrir la verdad y libre como un águila volar. Yo quiero descubrir la verdad y caminar sin miedo hasta el final. Ven, Espíritu Santo. Ven, Santo Espíritu. La promesa de Jesús es que si pedimos al Espíritu Santo, Él está dispuesto a darnos. Y Él viene para poder guiarnos a toda la verdad. Él viene para poder consolarnos, para mostrarnos el camino, para levantarnos del suelo, del polvo de la derrota donde hemos caído. El Espíritu Santo viene para manifestarse no de manera externa, sino en el corazón, cambiando nuestra vida, nuestra mente, nuestros hábitos, libertándonos de vicios, de pecado, haciendo que podamos vivir una vida diferente y colocando en nuestro corazón el precioso fruto del amor, hasta el punto que podamos obedecer la ley de Dios porque amamos a Dios y amamos al prójimo, como está descrito en Éxodo capítulo 20. Porque la ley tiene su base en el amor. Y lo que coloca el Espíritu en nuestra vida es amor. De nada sirve ser personas correctas sin amor. De nada sirve ser personas honestas sin amor. De nada sirve hacer las cosas bien sin amor. Inclusive de nada sirve ir a una iglesia sin amor. De nada sirve tener una religión sin amor. De nada sirve. Por eso es que el único que puede transformar la vida y colocar amor en nuestro corazón es el Espíritu. Él es el que hace la diferencia. Y hoy podemos pedir que el Espíritu Santo toque nuestra vida, nos conduzca a la verdad. ¿Sabes? Hace mucho tiempo el Espíritu Santo estuvo hablando a tu corazón. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo usó todos los medios para llegar a tu vida. La radio, la televisión, un amigo, un familiar. Fuiste invitado a una iglesia, escuchaste cientos de sermones. Hace mucho tiempo el Espíritu Santo quiere entrar en tu vida, pero aún tú no lo has permitido. Hoy es el día. Allí donde tú estás, acércate y dile a Jesús: Señor, hoy acepto que el Espíritu Santo entre en mi vida. ¿Qué vas a hacer? Algo muy simple. Allí donde tú estás, si quieres, arrodíllate y repite la oración que yo voy a hacer. Y juntos vamos a pedir que el Espíritu Santo llene nuestra vida. Luego vas a abrir la Biblia, vas a continuar orando y vas a obedecer todo aquello que Dios tiene para tu vida. ¿Estás listo? Ora conmigo. Gracias, Señor, por tu palabra. Hoy comprendí que necesito del Espíritu Santo para ser cambiado, para ser transformado. Hoy pido que tu Santo Espíritu pueda colocar en mi corazón el fruto del amor, que pueda amarte a ti de todo corazón, como también amar a mis semejantes. Que puedas arrancar de mi vida el odio, el rencor, el egoísmo, el orgullo y todo aquello que impida que tú trabajes en mí. Que a partir de hoy podamos ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aceptamos a Jesús como nuestro Salvador y aceptamos ser guiados por tu Espíritu. Queremos ser llenos de Él. En el nombre de Jesús.
Amén. Que Dios te bendiga. Ahora quiero invitarte para que busques una iglesia adventista del séptimo día, una que está allí cerca de tu casa. Anda para allá. Vamos a continuar allí comprendiendo sobre el plan que Dios tiene para nuestra vida. Y recuerda que la verdad te da libertad y te prepara para la eternidad. Hasta la próxima.